Continuamos en Noticias a las 7 a.m. Es momento de la entrevista en esta emisión. Vamos a hablar acerca de un tema que nos preocupa a todos los guatemaltecos. La niñez, la juventud, pero en relación a los temas de desnutrición crónica, pobreza y la falta de oportunidades en esta nación centroamericana, Guatemala. Para ello hemos invitado al consultor del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Aridán Hernández. Bienvenido, buen día. Gracias, buenos días. Bienvenido. Gracias. Ustedes el día de ayer presentaron un informe y cuando se equipara a Guatemala a la situación de nuestra niñez en cuanto a desnutrición y pobreza con países como Somalia o Ruanda en África, cuando uno ve esas fotografías de cómo está la cosa allá, pero equiparan a Guatemala con esa situación, uno no puede dejar de pensar lo grave que estamos en este país. Sí, bueno, gracias por la invitación. Daros cuenta, yo soy español, la mitad de la población guatemalteca menor de 5 años de edad está pasando hambre todos los días. 1.300.000 niñas y niños pasan hambre todos los días, están viviendo con hambre, estamos viviendo una emergencia permanente. Pero esta situación es aún más grave en el ámbito rural y en el ámbito indígena. No sé si puedo mostrar una gráfica muy concreta que puede ser comparable Guatemala con países en guerra. El hambre que pasa Guatemala es comparable con países en guerra como Afganistán. Hay la niñez afgana, 60% de la niñez afgana está pasando hambre. Pero aquí está. Los niños que viven en el área indígena, los niños indígenas, están pasando más hambre, es que me confundo, que Afganistán. Los niños que viven en hogares pobres están pasando más hambre que en Afganistán, que en Somalia, que en Ruanda, en países en guerra o con conflictos armados muy grandes, con grandes desafíos. Guatemala tiene la capacidad técnica, tiene médicos, tiene enfermeros, tiene la capacidad y el recurso económico para hacerle frente a la desnutrición y también a partir de ahora tiene la voluntad política. Pero hay municipios como San Juan Atitán que tienen el 91% de niños y niñas que están pasando hambre. Esto es una situación alarmante que necesita acciones urgentes. Pero como todo problema en el mundo está interconectado, no se puede atacar la desnutrición sin atacar la educación, sin atacar la vivienda, sin atacar las condiciones en las que viven los niños y las niñas en Guatemala. Señor Hernández, antes de hablar del tema de educación, regresemos a este recurso económico del que usted estaba hablando. Se ha presentado declaraciones por parte del Instituto de Ciencias de Estudios Fiscales, los cuales han dicho que actualmente se está invirtiendo 4.55 quetzales por niño en desnutrición. Pero esto no ha sido suficiente para poder contrarrestar la desnutrición crónica infantil. ¿Cuánto se debería necesitar por niño? Es 4.55 quetzales por niño para cubrir todas sus necesidades de educación, nutrición, vivienda, agua y saneamiento. La desnutrición es un porcentaje muy pequeño. Es 6 veces menos que países como Bolivia, 10 veces menos como países como Argentina. Guatemala necesita pensarse como país y con quién se quiere medir y comparar. Si se quiere medir con Afganistán, con situaciones en guerra, o si se quiere medir con vecinos de América Latina. Tiene la capacidad técnica, tiene la capacidad económica, falta la voluntad política para apostar a un tema tan importante como la desnutrición. Hay un ejemplo muy básico. Guatemala pierde cada día por la desnutrición, por el hambre, 66 millones de quetzales. 66 millones de quetzales son las pérdidas que afronta el país por tener a la mitad de la población con hambre. Pero revertir esta situación costaría 23 millones de quetzales. Es más barato hacerle frente al hambre que continuar viviendo con las desigualdades. Claro, y ¿cuál es la relación que tiene la inversión también en educación? Porque definitivamente este es un tema importantísimo para poder contrarrestar no solo el hambre, sino también la pobreza que va ligada con esta desnutrición crónica que sufren los niños mayoritariamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, además de invertir en el sistema educativo? Es decir, ¿se necesitará alguna clase de reformas en el pensum académico para que los niños puedan contar con más herramientas para saber cómo contrarrestar el hambre con poco presupuesto? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer varias cuestiones. Apoyar a los maestros para mejorar la calidad educativa, mejorar la retención escolar, que los niños y niñas pasen más tiempo y más años en la escuela y que estén mejor alimentados. En el área rural, yo estuve hace 2 semanas en Nevaja, en Quiché, los niños no tenían para comer durante toda la semana en la escuela, solo tenían refacciones para 3 de los 5 días.
y muy probablemente sea la mejor comida o la única que reciben esos niños. Hay que mejorar la alimentación escolar, hay que mejorar la calidad educativa y las infraestructuras. Dentro de Claro, poco... sin buena alimentación, poca retentiva a veces. Ajá, todos hemos sido niños, ¿no? Si cuando no estamos todos alimentados o no los alimentamos bien, nuestra capacidad para pensar, para razonar, para progresar es menor. Ahora bien, cuando se trazó a finales del siglo pasado todo este tema de las metas del milenio, estamos a pocos años del plazo límite 2015, pues tal vez no se tenía muy en cuenta factores como el cambio climático. Guatemala golpeada severamente del 2000 para acá, sequías, tormentas, que esto viene muy relacionado a la seguridad alimentaria de las comunidades. ¿Cómo empatar esta realidad que nos toca en esta región del mundo con los temas de la seguridad alimentaria? Mira, Guatemala fue el año pasado, en el 2011, el segundo país más expuesto al cambio climático. Estamos viviendo, como usted dice, una relación de crisis naturales que no se han terminado de reconstruir: el huracán Mitch, el Stan, la tormenta Ágata y Pacay, la depresión tropical número 12 del año pasado. Todas estas situaciones afectan a la niñez y a la adolescencia porque les destruyen las casas, destruyen las infraestructuras escolares y se quedan, como usted dice, sin alimentación. Los pocos recursos que tienen, sobre todo los que son agricultores, bien perdidos todas sus cosechas de todo el año. Por eso es importante lo que UNICEF quiere hacer, que es un sistema de protección social, que es un paraguas. Creo que en Guatemala se le dice una sombrilla de protección social para asegurar los derechos de la alimentación, educación, vivienda, violencia y, como usted dice, cada vez más los efectos del cambio climático. Esto de la mano, por ejemplo, este gobierno le ha apostado al Ministerio de Desarrollo Social y al programa Hambre Cero. Exacto. ¿Sería empatado con esto? ¿Y cómo se podría hacer para que los resultados sean más efectivos? Es una cuestión completamente complementaria. Nosotros, UNICEF y Naciones Unidas, apoya al Ministerio de Desarrollo Social y al Hambre Cero porque es un paso decidido para combatir el hambre y para mejorar las oportunidades de los niños y de las niñas. No estamos hablando de caridad, estamos hablando de asegurar los derechos. Guatemala hoy, por el tema de la desnutrición, por el tema de la educación y por el tema del cambio climático, está de los países menos productivos del mundo, ocupa el puesto 78 de 139. Estamos en un mundo cada vez más competitivo, con más productividad ligada a la información, a la tecnología, y Guatemala tiene un alto porcentaje de su PIB, alrededor del 30%, en la agricultura. No todos los departamentos y municipios guatemaltecos que tienen altos índices de pobreza necesariamente tienen relación con la desnutrición infantil. Hay algunos que tienen pobreza extrema, pero no necesariamente se refleja en esos altos índices de desnutrición en los niños. Ahora bien, hablando del Ministerio de Desarrollo Social existente actualmente en Guatemala, ellos tienen distintos programas sociales que han intentado implementar en la actualidad. Algunos de ellos se refieren a la repartición de bolsas solidarias o bien la repartición de ciertas cantidades de dinero. ¿Será que estas son las políticas correctas para poder seguir apoyando y erradicar la desnutrición en Guatemala? O bien el gobierno guatemalteco debería invertir mejor en el programa Hambre Cero y no tanto en el hecho de repartir bolsas que en algunos momentos se utilizan para que ellos mismos los vendan entre los conciudadanos. Es un paso necesario, pero no el único. Hay países en América Latina que han tenido mayor desarrollo en este Ministerio de Desarrollo Social, que han apostado por repartir alimentos, por repartir transferencias monetarias condicionadas, pero también por hacer políticas para mejorar la situación de la niñez. Por ejemplo, una política que tiene un costo muy bajo, pero una repercusión muy alta para reducir la desnutrición, es fomentar que las madres den lactancia materna exclusiva a los niños durante los 6 primeros meses de la vida de este niño. Eso es un costo muy bajo para el Estado porque son campañas de sensibilización, pero no tienen un alto impacto en la reducción de la desnutrición. Usted decía que hay departamentos pobres con baja desnutrición, pero hay un porcentaje, un dato muy importante y muy alarmante. El 14% de los niños en los hogares más ricos de Guatemala están desnutridos. Eso se debe a malas prácticas de alimentación. Dejemos el Tortrix, dejemos la comida chatarra y apostemos por la alimentación sana y nutritiva. Que era precisamente lo que hablábamos, que con la educación si se necesitaba alguna clase de modificación en el pensum para que se pudiera ir esto direccionando hacia la enseñanza a los niños y a las madres de lo que se puede hacer con un pequeño presupuesto para dirigirlo a una comida que le pueda ayudar a su organismo y no algo que simplemente le ayude a tener un efecto retroactivo. Exacto, yo tenía el mes pasado, en abril, fui a Totonicapán y las madres me contaban que le daban a los niños el agüita de café.
pensando que esa era la mejor comida. Estaban equivocadas, pero ellos la hacían con su mejor intención. De ahí la importancia de la educación. Para salir de la pobreza hacen falta 12 años de educación promedio, 12 años. El promedio de Guatemala es la mitad. Por eso la población tiene tantos índices de pobreza. Ahora bien, Guatemala es un país pequeño, pero con grandes problemas. Digo esto porque, por ejemplo, uno ve el área de Jocotán y Camotán en el oriente del país con una situación climática muy diferente a San Juan Atitán en el occidente. ¿Cómo el Estado puede hacer una política pública tomando en cuenta los recursos que son precarios, pero con dos realidades totalmente diferentes, pero un problema en conjunto, la desnutrición? Los problemas nacionales requieren soluciones locales, requieren soluciones donde esté el SECODE, los COCODES, las municipalidades, sobre todo los alcaldes. Apostar a la descentralización. Apostar a la descentralización, pero con apoyo nacional. Las municipalidades no tienen los recursos financieros necesarios para reducir la desnutrición, sino es con el apoyo y el seguimiento del gobierno. Por eso el Ministerio de Desarrollo Social está apostando también hacia un apoyo y a un compromiso con los alcaldes y alcaldesas de este país. Para nosotros, Guatemala está viviendo una tormenta perfecta que está provocada por la crisis económica mundial, por la falta de oportunidades educativas, por la alimentación, por la seguridad y la justicia, la falta de infraestructura, sobre todo en épocas de lluvia que se colapsan, y por los efectos de la violencia. Esa está formando una tormenta perfecta en Guatemala con consecuencias desastrosas para los niños, las niñas y los adolescentes de este país. Y por ejemplo, si bien es cierto, hablamos todo esto de cara al futuro, ¿qué pasa con todos esos niños que ya definitivamente los efectos de lo que se ha dejado hacer por años pues ya son irreversibles? ¿Qué pasa con toda esa población que de aquí a 5 o 10 años serán poblaciones sumidas en la pobreza, gente sin capacidades motoras, analíticas? ¿Qué pasa con toda esa población y niñez que ya los efectos son irreversibles? Son prácticamente irreversibles, pero todavía están a tiempo, todavía se puede acompañar, pero requiere de un compromiso muy fuerte del Estado, del gobierno, del legislativo y del poder judicial para acompañar todos estos procesos y fortalecer sus capacidades. Probablemente la desnutrición es una cadena perpetua, no la vas a cambiar durante toda su vida, porque está condenado a sufrir la desnutrición, está condenado a tener menores ingresos, menores oportunidades laborales. Por eso el Estado debe acompañar de una política de protección social fuerte para acompañar a la gente que ya está en pobreza y reducir sus niveles de pobreza, prevenir esta pobreza y a largo plazo eliminarla. Se puede eliminar, hay países que la han eliminado. Yemen, en África, tenía porcentajes de desnutrición mayores que Guatemala hasta hace 2 años y tiene un ingreso per cápita menor que Guatemala, pero con acciones decididas del gobierno en el ámbito local, departamental y nacional han logrado reducir la desnutrición en un 2% anualmente. Sí se pueden, hay medidas encaminadas y sí hay conocimiento necesario en Guatemala y en el mundo para reducir la desnutrición. Falta un compromiso de todos, de la sociedad. Un niño desnutrido es muy difícil de ver porque es bajito, se piensa que es menor de la edad que tiene, pero las consecuencias en su cerebro son brutales. El cerebro se autoconsume, se autodestruye. Ese es el impacto de la desnutrición crónica, ese es el impacto del hambre en Guatemala. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en la entrevista del día aquí en la mesa de A las 7 a.m. Importante el tema, sin duda alguna, una de las prioridades que debe de tener este gobierno para poder erradicar eso, y como hablábamos, el ahorro que se tiene en la prevención en vez del gasto que es cuando ya se intenta erradicar algo que está a todas luces en unos índices altísimos. Así es, sobre todo porque siempre vivimos quejándonos de diversos problemas, pero ahí es un caldo de cultivo para muchas otras cosas. El tema de la pobreza, el no atacarla, el no combatirla, el no trabajar todos juntos como país, pues si no queremos problemas a futuro es el momento de actuar ahora. Gracias al señor Adrine Hernández, consultor de UNICEF, por compartir con nosotros. Así es, muchísimas gracias. Con esto entonces damos punto final a la entrevista.